Hablar es la herramienta más básica para la autoexpresión humana, pero el uso incorrecto o excesivo de este poder a veces puede tener consecuencias negativas. Hablar demasiado puede tener efectos indeseables, tanto en tu vida personal como social. En este video hablaremos sobre 11 cosas negativas que te suceden cuando hablas demasiado y el poder del silencio. Lo primero negativo que sucede cuando se habla demasiado: pérdida de valor. Aunque hablar es una de las formas más efectivas de expresarse, el uso excesivo de este poder a menudo resulta en falta de sentido y pérdida de valor. Cuando hablas demasiado, el impacto de tus palabras disminuye con el tiempo. Cuando las personas están expuestas a un flujo constante de palabras, comienzan a no percibir la profundidad o el significado de esas palabras. Sentir la necesidad de decir algo en cualquier situación en realidad socava el propósito principal de la conversación: transmitir un mensaje, compartir una emoción o crear valor. Cuando hablas demasiado, tus palabras se vuelven ordinarias, porque lo raro siempre es más valioso. Alguien que constantemente expresa sus opiniones puede crear cansancio en la otra persona, y por muy valioso que sea el contenido de lo que dice, ese valor se pierde. La gente suele asumir que hablar demasiado se debe a una mentalidad descuidada o a la falta de reflexión, lo que hace que las palabras no se tomen en serio. Otra dimensión de la devaluación es que hablar demasiado a menudo abre la puerta al descuido. La mente humana no tiene energía ilimitada, y consumir constantemente esta energía mientras habla puede cansar a la persona tanto mental como emocionalmente. Este cansancio crea una falta de conciencia en lo que la gente dice. Una persona que habla demasiado comienza a utilizar palabras al azar después de un punto, lo que reduce aún más el impacto de lo que se dice. Cuando la otra parte se da cuenta de esto, puede perder el respeto por el hablante y dejar de tomar en serio las palabras. Cada palabra tiene peso, pero ese peso solo se siente cuando los momentos de conversación se vuelven raros y bien elegidos. Aprender a permanecer en silencio significa poner valor a las palabras. Hablar menos hace que cada palabra sea más significativa y eficaz. El silencio es lo contrario del habla, pero también su complemento. Crear un espacio reduciendo tus palabras permite que ese espacio se llene de curiosidad e interés. Por naturaleza, la gente escucha con más atención a quienes hablan de forma concisa. Esta es una estrategia poderosa que aumenta el valor de tus palabras. Hablar demasiado crea una situación en la que le ofreces todo a la otra persona. Sin embargo, el silencio crea misterio y atracción. La gente atribuye más significado a las palabras de la persona silenciosa porque esas palabras fueron elegidas, pensadas y expresadas cuidadosamente. Permanecer en silencio permite que tus palabras resuenen cuando hablas, permitiendo que su significado llegue más profundamente. El estoicismo ofrece a las personas una guía profunda sobre este asunto. Los estoicos entendieron muy bien el poder y las limitaciones de las palabras. Estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca consideraban que hablar menos era una virtud y enfatizaban que el silencio era un signo de sabiduría. Desde la perspectiva del estoicismo, hablar es una acción que solo debe emprenderse si es realmente necesario. Los estoicos argumentan que las conversaciones innecesarias alteran la autoconciencia y la serenidad espiritual de una persona. El silencio es una forma de autocontrol para los estoicos. Es una indicación de que una persona gestiona conscientemente su voluntad, pensamientos y acciones. Desde una perspectiva estoica, usar tus palabras con moderación aumenta tu respeto tanto por ti mismo como por los demás.
porque las palabras existen no solo para expresarse, sino también para reflejar una forma de vida, y este es uno de los principios básicos del estoicismo: sencillez, moderación y conciencia. El silencio en la sabiduría estoica es la clave para una paz interior profunda y un verdadero control. La segunda cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: se revelan tus secretos. Si bien hablar es una forma esencial de comunicarse, hablar demasiado a menudo crea un flujo incontrolado de información. En este caso, resulta inevitable que información personal y privada se comparta con otros sin ser conscientes de ello. La mente humana puede perder el foco en el flujo de una conversación intensa, lo que puede llevar a que se revelen secretos que deberían mantenerse en secreto. Una persona que habla demasiado, en un esfuerzo por encontrar algo que contar, puede revelar sin querer recuerdos privados, secretos de otras personas o información estratégica que podría perjudicar su carrera. Esto no solo daña la credibilidad de una persona, sino que también puede provocar graves problemas en las relaciones. Las personas pueden sentirse traicionadas por la difusión de información privada, lo que provoca el colapso de vínculos que alguna vez estuvieron bien fundados. Otro peligro de hablar excesivamente es que la persona no pueda prever completamente las consecuencias de compartir información. Cuando uno queda atrapado en la emoción de una conversación, es posible que no pueda evaluar con precisión las intenciones o el carácter de la otra persona. Esto conlleva un gran riesgo, especialmente en conversaciones con personas que acaba de conocer o de cuya fiabilidad no está seguro. La persona con la que compartes tus secretos puede utilizar esta información para su propio beneficio o compartirla inconscientemente con otras personas. Hablar demasiado puede hacer que los secretos se difundan no solo a una persona, sino a toda una comunidad, creando una contaminación de información incontrolable. Las personas no solo pueden perder la confianza en usted debido a los secretos que comparte, sino que también pueden minimizar sus interacciones con usted. El silencio entra aquí en juego como un poderoso escudo de protección. Hablar menos es una de las formas más efectivas de proteger sus secretos y asegurar su privacidad. La gente generalmente respeta más a las personas tranquilas porque actúan de una manera que no viola la confianza de los demás. Permanecer en silencio significa no solo usar pocas palabras, sino también saber qué información vale la pena compartir. Todo lo dicho tiene un eco y no siempre es posible predecir hasta dónde llegará ese eco. El silencio es un mecanismo de defensa contra estas incógnitas. La gente confía más en las personas que saben guardar secretos, y esto crea una base sólida en las relaciones sociales y profesionales. Desde un punto de vista estoico, la importancia de guardar secretos y hablar poco está relacionada con la capacidad de uno mismo para dominarse a sí mismo. Los estoicos reconocen que el lenguaje es una herramienta tanto constructiva como destructiva, y por ello siempre aconsejan pensar profundamente antes de hablar. Epicteto enfatizó la importancia de elegir cuidadosamente las palabras, diciendo: piensa primero, luego habla. Cuando hables, habla solo dentro del marco de la necesidad y la virtud. Para los estoicos, las conversaciones innecesarias hacen que las personas pierdan la paz interior y provocan un caos innecesario en el mundo exterior. No guardar un secreto demuestra falta de autocontrol. Este es un gran defecto del estoicismo. El silencio muestra tanto respeto por los demás como por la propia disciplina mental. Los estoicos ven el silencio no como un signo de debilidad, sino más bien como un signo de gran fuerza y sabiduría. Proteger tus secretos no solo te gana la confianza de los demás,
sino que también pone en práctica el control y la virtud, que son uno de los valores fundamentales de una vida estoica. La tercera cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: los malentendidos. Hablar demasiado a veces puede hacer que la comunicación sea complicada y difícil de entender en lugar de facilitarla. Cuando una persona habla sobre un tema sin aclarar sus pensamientos o sin sopesarlos adecuadamente, aumenta la posibilidad de malinterpretar lo que dice la otra parte. Es posible que las palabras no reflejen con precisión la intención del hablante, la entonación incorrecta, la elección inadecuada de palabras o el exceso de detalles pueden afectar negativamente la percepción del oyente. La comunicación no se trata solo de hablar. El significado, las emociones y el contexto detrás de las palabras también son importantes. Sin embargo, una persona que habla mucho tiende a pasar por alto estos elementos, porque la constante necesidad de decir algo eclipsa la claridad de los pensamientos expresados. Esto puede causar problemas importantes, especialmente cuando se discuten temas delicados o complejos. Las personas pueden tener dificultades para comprender sus intenciones y los malentendidos pueden generar desconfianza y conflictos en las relaciones. Otro aspecto negativo de hablar en exceso es que hace que se pierda el mensaje principal con detalles innecesarios. A medida que el discurso se hace más largo, los puntos clave se vuelven confusos y los oyentes tienen dificultades para distinguir qué parte es importante. Alguien que habla mucho puede pensar que está expresando sus intenciones con claridad, pero esto en realidad crea más preguntas e incertidumbre en la mente del oyente. Los malentendidos pueden causar grandes problemas no solo en las relaciones personales, sino también en la vida profesional. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, las explicaciones innecesariamente largas pueden llevar a colegas o gerentes a malinterpretar lo que usted dice, lo que puede provocar interrupciones en el trabajo o errores en los proyectos. Además, a las personas les puede resultar difícil escuchar a alguien que habla demasiado, lo que reduce aún más la eficacia de la comunicación. El poder del silencio es muy eficaz para minimizar los malentendidos. Hablar menos te permite elegir con más cuidado tus palabras y decir solo lo realmente necesario. Esto aclara su mensaje y aumenta sus posibilidades de ser comprendido. Otra ventaja del silencio es que te da tiempo para pensar antes de hablar. Cuando una persona permanece en silencio, puede ordenar su mente y dar forma exactamente a lo que quiere decir. Por lo tanto, el riesgo de malentendidos en la comunicación disminuye y la gente lo percibe como un oyente más atento y un orador confiable. El silencio ofrece la oportunidad de comunicarse no solo con palabras, sino también con el lenguaje corporal. Esto ayuda a expresar emociones e intenciones con mayor precisión. Desde la perspectiva del estoicismo, los malentendidos surgen de la incapacidad de las personas para controlar sus propios pensamientos y del habla excesiva. Los estoicos ven el discurso innecesario y apresurado como un comportamiento que socava la propia disciplina mental. Marco Aurelio señala la importancia de la claridad y la moderación en la comunicación cuando dice: simplifica lo que dices y abandona no solo lo innecesario, sino también lo que no está claro. En la filosofía estoica, es una virtud pensar antes de hablar y elegir cada palabra con cuidado. Evitar malentendidos le permite comprender mejor no solo a los demás, sino también a usted mismo. El silencio está directamente relacionado con la comprensión de los estoicos de preservar la paz interior y mantenerse alejado del caos externo. Aceptar el poder del silencio te permite no solo ser comprendido mejor, sino también vivir una vida más sabia. El cuarto aspecto negativo que pasa cuando se habla demasiado: el consumo de energía.
Hablar requiere energía fisiológica y mental. Implica no solo utilizar las cuerdas vocales para mantener una conversación, sino también la concentración mental, la elección de palabras y la adaptación al contexto de la comunicación. Sin embargo, una persona que habla demasiado rápido consume esta energía sin darse cuenta. La necesidad constante de hablar puede hacer que te canses y te distraigas mentalmente. Cuando las personas hablan demasiado, tienen dificultades para organizar sus pensamientos, lo que aumenta aún más la fatiga mental. Al mismo tiempo, hablar constantemente en un entorno social requiere leer las reacciones de la audiencia, responder a sus preguntas y desempeñar un papel activo en la comunicación. Todo este proceso drena rápidamente la energía mental y eventualmente crea una sensación de fatiga. Esto puede provocar que te sientas agotado al final del día, aunque no hayas realizado mucho esfuerzo físico. Hablar demasiado no solo consume energía, sino que también debilita tu capacidad de concentración. Al hablar, las personas generalmente siguen un flujo interno de pensamiento, y este flujo se vuelve más complejo con el tiempo. Pero a medida que este proceso lleva más tiempo, el cerebro se ocupa produciendo palabras y la energía necesaria para otras tareas mentales disminuye. Esto reduce su productividad, especialmente cuando necesita realizar un trabajo creativo o analítico. Otra dimensión del consumo de energía es la energía social. Cada persona tiene una capacidad social y hablar constantemente agota rápidamente esta capacidad. Un retraimiento o deseo de aislamiento social después de hablar demasiado es una indicación de energía social agotada. Cuando una persona intenta constantemente expresar algo, puede perder la capacidad de escuchar a los demás, sentir empatía y disfrutar de la interacción. El poder del silencio es una forma de preservar tu energía y utilizarla de manera más efectiva. Cuando permaneces en silencio, evitas que tu energía mental y social se agote. El silencio le da a tu cerebro la oportunidad de ordenar sus pensamientos y evitar distraerse con charlas innecesarias. Cuando una persona permanece en silencio, experimenta serenidad tanto interna como externa, lo que garantiza un uso equilibrado de la energía. Además, el silencio le permite concentrarse más en escuchar a los demás y comunicarse de manera significativa. Ahorrar energía de conversaciones innecesarias y dirigirla a cosas importantes es una gran ventaja tanto para tu desarrollo personal como para tus relaciones con quienes te rodean. Desde una perspectiva estoica, el consumo de energía es una forma de falta de control. Los estoicos sostienen que la energía es un recurso valioso y solo debe gastarse sabiamente. Como afirmó Marco Aurelio en sus meditaciones, cada acción y palabra de una persona debe ser medida. Hablar demasiado contradice el principio de no ocuparse de cosas innecesarias, que los estoicos suelen enfatizar. Los estoicos consideran virtuoso detenerse a pensar antes de hablar y expresar solo lo que tiene significado. El silencio es una de las piedras angulares de una vida estoica porque aumenta la capacidad de escucharse a uno mismo, preservar la energía y resistir el caos del mundo exterior. En lugar de desperdiciar tu energía hablando demasiado, puedes lograr fuerza interior y equilibrio buscando sabiduría en silencio. La quinta cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: presionar a los demás. Hablar es una herramienta indispensable en la comunicación interpersonal, pero como en todo, aquí el equilibrio es fundamental. Cuando hablas demasiado sin saberlo, puedes molestar a las personas que te rodean o incluso hacer que se distancien de ti. Hablar demasiado crea un dominio unilateral en la comunicación cuando no les da a los demás la oportunidad de expresarse. Esto
puede hacer que la otra parte se sienta poco importante y se desconecte de la comunicación. La gente naturalmente quiere ser escuchada y comprendida. Sin embargo, cuando estas necesidades no son cubiertas por una persona que habla constantemente, se siente inútil o ignorada. Esto hace que se forme distancia y las relaciones se enfríen con el tiempo. Hablar demasiado también pone a prueba la paciencia de la otra parte. Las personas suelen tener una capacidad de atención limitada y hablar constantemente puede sobrecargar esa capacidad de atención. Especialmente si hablas de temas que no conciernen al oyente, esto hará que se aburra y evite la comunicación. La gente suele buscar un diálogo compartido, no un monólogo unilateral. Hablar demasiado altera este equilibrio y reduce el espacio para que otros compartan sus pensamientos. Esto crea un desequilibrio en las relaciones sociales, porque la comunicación es un intercambio. Solo una de las partes dando constantemente puede hacer que la otra se sienta agotada y desinteresada. El efecto de hablar excesivamente en los demás también puede afectar la percepción de la personalidad. Si bien las personas que hablan mucho a menudo satisfacen su deseo de expresarse, los demás pueden percibirlas como egoístas, controladoras o distraídas. Estas percepciones pueden dañar la confianza de las personas en ti y hacer que te vean como una persona poco atractiva en tu círculo social. La gente desea relaciones basadas en el respeto mutuo y alguien que habla excesivamente puede alterar este equilibrio sin querer. Además, cuando el acto de hablar se vuelve continuo, quienes te rodean pueden tomar menos en serio lo que dices. Hablar constantemente devalúa tus palabras y mensajes, lo que reduce la calidad de las relaciones a largo plazo. Desde la perspectiva del estoicismo, esta situación está directamente relacionada con la virtud de la moderación. Los estoicos sostienen que cada acción y cada palabra debe tener un propósito. Hablar demasiado significa desperdiciar tanto tu energía como la atención de los demás. En los escritos de Marco Aurelio se enfatiza que evitar conversaciones innecesarias y expresar solo lo que tiene significado es un signo de sabiduría. Además, los estoicos como Epicteto creen que ser respetuoso con los demás es un deber humano básico. Este respeto comienza por darles espacio para expresarse. Para los estoicos, el silencio no es solo una virtud, sino también una práctica de pensamiento y escucha profundos. El silencio es una de las formas más efectivas de comprender a los demás, respetarlos y lograr la armonía en las relaciones. En lugar de repeler a los demás hablando demasiado, puedes atraerlos con un silencio estoico. La sexta cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: crear enemigos innecesarios. Aunque a menudo se habla excesivamente para fortalecer los vínculos de comunicación entre las personas sin darse cuenta, puede crear una hostilidad innecesaria. Cuando hablas demasiado, resulta difícil controlar el contenido de tus palabras y evaluar con precisión el impacto de cada palabra. Las declaraciones hechas sin pensar o que pueden malinterpretarse pueden hacer que otros se ofendan, se enojen o se vuelvan en su contra. Las personas suelen ponerse a la defensiva cuando se sienten amenazadas o criticadas. Una persona que habla demasiado puede, sin querer, allanar el camino para este tipo de situaciones. Es vital establecer límites en sus conversaciones, especialmente cuando se discuten temas delicados o se hacen comentarios sobre la vida privada de otros. Hablar demasiado a veces conlleva el riesgo de revelar secretos de otras personas. Esto puede dañar la confianza de quienes lo rodean y hacer que se vuelvan hostiles hacia usted. Especialmente en entornos sociales donde los sentimientos de competencia o celos son intensos, hablar demasiado puede significar revelar debilidades o planes personales.
Las personas suelen tender a utilizar esa información en su propio beneficio, y esto puede hacerte ganarte enemigos cuando menos lo esperas. Usar tus palabras sin medirlas puede ponerte en una situación difícil, no solo para los demás, sino también para ti mismo. Recordar que no todo debe ser compartido con todos proporciona un equilibrio tanto social como personal. Además, hablar demasiado a veces puede percibirse como un intento de establecer superioridad. Abrumar constantemente a la otra persona con información o imponerle sus propias ideas puede hacer que se sienta bajo presión. Esto dificulta que las personas sientan empatía contigo y crea una distancia entre ustedes. La gente quiere sentir que están en un diálogo igualitario. Cuando alteras este equilibrio, la otra persona puede comenzar a verte inconscientemente como un rival. Especialmente en el mundo empresarial, en las relaciones familiares o en grupos de amigos, estas situaciones pueden provocar problemas a largo plazo. Hablar innecesariamente puede convertirse en un hábito que te aísla de tu entorno e incluso siembra la semilla de la hostilidad sin que te des cuenta. El estoicismo adopta una postura clara sobre esta cuestión. El habla debe ser mesurada y consciente. Epicteto, como estoico, enfatiza que el lenguaje es una herramienta y que usar esta herramienta con cuidado es sabiduría. Los estoicos creen que la mejor manera de evitar una hostilidad innecesaria es sopesar el impacto de las palabras de antemano y decir solo las cosas que realmente crea que son útiles. Como señaló Marco Aurelio, la hostilidad de los demás hacia ti es algo que no puedes controlar. Sin embargo, es su responsabilidad directa preparar el terreno para la hostilidad. El silencio, en la filosofía estoica, no es una debilidad, sino una virtud profunda. Al evitar conversaciones innecesarias, no solo podrás prevenir hostilidades, sino también mantener tu propia paz interior y armonía con tu entorno. La séptima cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: pérdida de significado. Hablar demasiado puede destruir la profundidad de las palabras y expresiones con el tiempo, lo que lleva a la pérdida de significado. Cada conversación está hecha para transmitir un mensaje o compartir un pensamiento. Sin embargo, cuando se habla demasiado, estos mensajes se vuelven confusos y pierden su valor original. Cuando los oyentes son bombardeados constantemente con información, es posible que dejen de prestar atención a lo que usted tiene que decir. Cada palabra tiene un efecto. Sin embargo, las conversaciones que se repiten constantemente o se adornan con detalles innecesarios debilitan este efecto. Lo especial de tus palabras desaparece porque el significado es reemplazado por la banalidad. Cuanto más usas tus palabras, más comunes se vuelven y después de un tiempo, la gente comienza a ignorar lo que dices. Otro efecto de hablar excesivamente es que elimina la necesidad de pensar profundamente y expresar con precisión. Cuando hablas menos, tienes la oportunidad de elegir cada palabra y transmitir tu mensaje de manera más efectiva. Pero hablar todo el tiempo te empuja a una forma de comunicación apresurada y superficial. Cuanto más detalles das sobre un tema, más confusión creas. Usar tus palabras sin elegirlas cuidadosamente resulta agotador para tus oyentes y reduce el valor de lo que dices. Los oyentes tienden a evitar discursos llenos de detalles constantes y repeticiones innecesarias. Esto hace que tus palabras pierdan peso y tu comunicación se reduzca a un nivel superficial. La pérdida de significado también puede hacer que lo que se dice se desvíe de su intención. La necesidad de explicar demasiado puede desdibujar el mensaje en lugar de aclararlo. A la otra persona le cuesta entender lo que realmente quieres decir. Esto allana el camino para malentendidos y elimina el objetivo principal de la comunicación.
Si das la impresión de que estás constantemente tratando de llamar la atención como alguien que habla mucho, el contenido de lo que dices quedará en un segundo plano y solo se enfatizará la forma. Esto debilita la percepción del oyente y perjudica su capacidad de comunicarse. Un discurso pronunciado sin pensar se convierte en una pérdida de tiempo tanto para el hablante como para el oyente, y sus conversaciones se convierten en un hábito sin sentido. Desde la perspectiva del estoicismo, la pérdida de significado es un indicio de que la persona carece de autodisciplina y vive una vida inconsciente. Los estoicos enfatizan el uso consciente de las palabras y la virtud de permanecer en silencio a menos que sea necesario. El consejo de Epicteto: piensa antes de hablar y di solo lo que sea útil. Señala la importancia de preservar el significado de las palabras. En la filosofía estoica, cada palabra debe tener un propósito y una meta. Las conversaciones innecesarias se consideran no solo una pérdida de tiempo, sino también una fuente de desorden mental. Como afirmó Marco Aurelio en sus escritos, el silencio purifica la mente y permite que los pensamientos se aclaren. En lugar de perder significado al hablar demasiado, puedes agregar valor real a tus palabras, hablando menos y de manera más consciente. El silencio es una virtud de la sabiduría estoica que promueve tanto la paz interior como la armonía ambiental. La octava cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: no ser escuchado. Uno de los mayores problemas que encontrará una persona que habla demasiado es no ser escuchada plenamente. Las personas son naturalmente capaces de concentrarse activamente durante un periodo de tiempo, pero cuando este tiempo se agota por hablar excesivamente, los oyentes se distraen del tema o perciben el discurso como puro ruido de fondo. Mientras una persona que habla en exceso constantemente quiere llamar la atención y transmitir sus mensajes, drena la energía mental de quienes le rodean. Especialmente cuando el público encuentra digresiones, repeticiones y detalles innecesarios, rápidamente pierde interés en lo que usted está diciendo. Esta situación puede eliminar por completo el propósito más básico de la comunicación, es decir, el entendimiento mutuo. No ser escuchado no es solo una cuestión de percepción, también es una pérdida de respeto, debido a que una persona que habla demasiado supera los límites mentales y emocionales de las personas que la rodean. Los oyentes comienzan a ver esto como una carga con el tiempo. Esto provoca que no se tome en serio al hablante y que sus palabras pierdan valor. Hablar constantemente erosiona la capacidad de la otra parte de ser un oyente activo. Después de un tiempo, la gente aguanta tus conversaciones simplemente por necesidad, y esto elimina el elemento de sinceridad e interacción de tu comunicación. Además, convertir tus conversaciones en un monólogo continuo debilita el deseo de la audiencia de dialogar contigo. Cuando las personas escuchan a un orador, a menudo buscan algo que resuene en ellos, una historia, una idea, un valor. Pero cuando hablas demasiado, las posibilidades de establecer conexiones tan significativas disminuyen. Hablar demasiado hace que a las personas les resulte difícil entender lo que usted dice. En cambio, la comunicación se vuelve unidireccional y simplemente un intento de satisfacer el yo del hablante en lugar de un intercambio mutuo. No poder ser escuchado a veces implica que sus conversaciones sean constantemente defensivas o autoprobatorias. Cuando las personas piensan que ese esfuerzo es innecesario, pueden perder por completo el interés en sus conversaciones. Esto puede perjudicar gravemente la comunicación tanto en las relaciones personales como profesionales. Desde una perspectiva estoica, la incapacidad de escuchar es una indicación de que uno está desperdiciando innecesariamente sus palabras y conversaciones.
Los estoicos enfatizan la virtud del silencio y la escucha. Epicteto dijo: «Tenemos 2 oídos y una boca, escuchemos más y hablemos menos». Afirma, llamando la atención sobre la importancia de la escucha en la comunicación. Para un estoico, ser escuchado significa no solo que los demás te comprendan, sino también que te expreses con precisión. Como Marco Aurelio subrayaba frecuentemente en sus meditaciones, cada palabra pronunciada debe tener un significado y debe estar purificada de palabras innecesarias. El silencio no es solo una acción de un estoico, también es una forma de disciplina interna. Cuando hablas demasiado, puedes perder no solo la atención de quienes te rodean, sino también tu autoestima. Por lo tanto, al igual que los estoicos, puedes comunicarte de forma significativa y eficaz utilizando tus palabras de forma selectiva. El silencio es la clave para mantener la serenidad mental, tanto para usted como para sus oyentes. La 9ª cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: perderte. Otro efecto negativo importante de hablar demasiado es que hace que la persona pierda la conciencia de sí misma y el equilibrio interior. La mente humana procesa rápidamente durante la conversación. Los pensamientos se traducen en palabras y oraciones y se transfieren al mundo exterior. Sin embargo, cuando este proceso se descontrola, la persona olvida lo que dijo y por qué lo dijo. Esto se vuelve especialmente evidente durante conversaciones largas e innecesarias. El flujo natural de tus pensamientos se interrumpe y después de un momento, lo que dices se convierte en solo una colección de hábitos, reacciones y palabras vacías. Hablar sin una brújula interna aliena a la persona de su verdadero yo y hace que se aliene de sí misma. Perderse a uno mismo no es solo una cuestión interna, sino también externa. Alguien que habla en exceso puede, con el tiempo, concentrarse en lo que dice y pasar por alto los sentimientos, pensamientos y reacciones de los demás. Esto conduce a una capacidad debilitada para empatizar y a un estilo de comunicación insensible al entorno. La persona llega a valorar solo sus propias palabras, y esto crea desequilibrio en las relaciones. Peor aún, una persona que habla mucho puede volverse incoherente incluso cuando expresa sus pensamientos. Esta inconsistencia daña tanto la propia percepción del valor de la persona como la confianza de las personas que la rodean, porque la gente puede pensar que alguien que habla todo el tiempo no puede distinguir lo que es realmente importante. Otra dimensión de perderse es que las intenciones detrás de las conversaciones se vuelven borrosas. El hombre pretende crear significado hablando, pero cuando hablas demasiado, este significado es reemplazado por falta de sentido. Por ejemplo, en algún momento puede que te encuentres hablando solo para llamar la atención, obtener aprobación o llenar un vacío. Esto crea una profunda sensación de insatisfacción y desconecta aún más a la persona de su mundo interior. El acto de hablar deja de ser un medio para organizar y expresar los propios pensamientos y comienza a crear confusión mental y emocional. En este punto, la persona se vuelve incapaz de comunicarse eficazmente no solo con quienes le rodean, sino también consigo mismo. Desde la perspectiva de los estoicos, perderse a uno mismo es una clara señal de alienación de la voluntad y la mente. El estoicismo aconseja a las personas conocerse a sí mismas, ser moderadas en sus acciones y tener un propósito en sus palabras. Epicteto enfatiza el papel central de la autoconciencia de una persona en su vida diciendo: «Conserva tu voluntad, porque esta es tu verdadera naturaleza». Cuando hablas demasiado, esto se debilita y se convierte en un caos sin sentido. Marco Aurelio señala la importancia de mantener la armonía entre pensamientos y palabras y dice que aquietar la mente antes de hablar es un paso en el camino hacia la sabiduría.
El silencio no es solo una virtud en el estoicismo, sino también un espacio en el que uno se encuentra. Con el poder del silencio, una persona penetra más profundamente no solo en el mundo exterior, sino también en su propio mundo interior. Por lo tanto, en un mundo donde hablar demasiado aleja a las personas de sí mismas, el silencio es una guía en el camino de regreso a sí mismas. La 10ª cosa negativa que sucede cuando se habla demasiado: pérdida de credibilidad. Uno de los aspectos más peligrosos de hablar demasiado es que puede dañar seriamente la credibilidad de una persona. La confiabilidad es una cualidad que sustenta las relaciones, y la creencia en lo que dice una persona se gana y se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, así como una persona que habla demasiado pierde el valor de lo que dice, también pierde la confianza de quienes le rodean. La confianza se gana no solo diciendo la verdad, sino también cumpliendo las promesas, siendo coherente y guardando silencio cuando es necesario. Hablar demasiado altera estos equilibrios y erosiona la confianza de la gente en lo que usted dice. Aunque hablar demasiado al principio puede parecer una pérdida de tiempo en detalles innecesarios, con el tiempo puede convertirse en un problema mayor. Cuando una persona habla constantemente, comienza a cuestionarse la exactitud de lo que dice. Cuando las personas se enfrentan constantemente a argumentos repetitivos, contradictorios o infundados, después de un momento dejan de creer todo lo que esa persona dice. Cuando hablas, cada palabra es una especie de afirmación y tienes que hacer un esfuerzo constante para respaldar esas afirmaciones. Sin embargo, a medida que sus conversaciones se llenan de más y más detalles, la veracidad de estas afirmaciones se pone en duda y, con el tiempo, la gente pierde la fe en su credibilidad. Especialmente una persona que comete errores con frecuencia, incluso si comienza a decir la verdad después de un tiempo, nadie escuchará lo que dice. Porque la gente sabe que la confiabilidad no se trata solo de decir la verdad en un momento, sino de coherencia a largo plazo. Otro efecto negativo importante de hablar excesivamente es que agota los recursos mentales de los oyentes. Cuando las personas se ven inundadas con lo que la misma persona dice una y otra vez, comienzan a construir un muro contra estas conversaciones. En algún momento, una persona se convierte en solo un ruido de palabras y lo que dice pierde su significado. Esto afecta directamente a la confiabilidad, porque la gente empieza a perder atención a lo que dice el hablante. Escuchar y comprender son las piedras angulares de la confianza. Cuando la gente piensa que una persona es digna de confianza, prestan atención a lo que dice. Sin embargo, cuando habla demasiado, no escuchar atentamente lo que dice debilita su credibilidad. Si bien todos tienen el potencial de decir la verdad, la percepción de que se necesita más esfuerzo para comprender sus palabras puede etiquetar a una persona como poco confiable. Desde la perspectiva del estoicismo, la pérdida de credibilidad es el resultado de comportarse de una manera que va en contra de la propia esencia y de que las palabras no tengan el significado correcto. Los estoicos enfatizan que cada acción y cada palabra deben ser mesuradas y consistentes. Para un estoico, la confianza se basa en virtudes internas y el reflejo externo de estas virtudes requiere coherencia en las palabras y acciones. Epicteto señala que cada palabra debe tener un significado diciendo: lo realmente importante no es lo que una persona dice, sino cuánto significado tiene lo que dice. Hablar demasiado disminuye el valor de las palabras y socava la credibilidad de una persona. Marco Aurelio, por otro lado, cree que la honestidad y la integridad son tanto una necesidad interna como una responsabilidad externa. La verdadera confianza se logra no solo diciendo la verdad, sino también diciendo la verdad en el momento adecuado y de la manera adecuada.
Por lo tanto, en el estoicismo, el silencio y la moderación son fundamentales para mantener y aumentar la confianza. Al utilizar sus palabras de forma consciente y cuidadosa, los estoicos construyen su propia confianza y la de los demás. La 11ª cosa negativa que sucede cuando hablas demasiado: la adicción a tu propia voz. Inicialmente, hablar demasiado puede parecer que tiene un propósito inocente, como la interacción social o la transmisión de pensamientos a los demás. Sin embargo, con el tiempo, este hábito puede llevar a que una persona se vuelva adicta a su propia voz y palabras. No se trata solo de un deseo constante de hablar, sino también de una adicción psicológica. La necesidad de escuchar tu propia voz es una búsqueda de algún tipo de validación o un intento de llenar los espacios en blanco. Las personas pueden disfrutar escuchando los ecos de sus propias voces para sentir que lo que dicen a los demás es verdadero y significativo. Después de cierto punto, esta situación debilita las habilidades de pensamiento y escucha de una persona, porque la necesidad constante de hablar impide que los pensamientos internos se profundicen. Esta adicción puede provocar el alejamiento del mundo interior de la persona. Escuchar los ecos de la propia voz hace que uno necesite mucho más que los ecos del mundo exterior. Las personas intentan comprender el mundo que les rodea solo a través de su propia voz, olvidándose de tener en cuenta las opiniones, sentimientos y pensamientos de los demás. Esto da como resultado conversaciones e interacciones superficiales que no logran formar relaciones significativas. De hecho, la gente se siente sola al hablar todo el tiempo, porque escuchar, empatizar y estar presente en silencio son áreas donde se establecen relaciones profundas. Una persona adicta a su propia voz tiene dificultades para entrar en el mundo de los demás, porque el volumen de su propia voz le impide estar lo suficientemente atento como para escuchar otras voces. Volverse adicto a su propia voz también puede llevarle a perder su verdadera identidad. Perderse en los ecos de su propia voz le permite al individuo controlar cómo se presenta a los demás. Esta adicción, combinada con el deseo de la persona de obtener más aprobación, le abre el camino para desviarse de su verdadero yo. Tratar de llamar la atención hablando constantemente en cualquier entorno deja a la persona sola con malestar interno, porque las aprobaciones externas no llenan el vacío interior. Cuanto más dependiente se vuelve una persona de su propia voz, más se aleja de sus propios pensamientos y sentimientos internos. El significado de su discurso desaparece y la persona comienza a olvidar quién es. Desde la perspectiva del estoicismo, dicha dependencia es uno de los mayores obstáculos en el camino de una persona hacia la consecución de las virtudes interiores y la paz. Los estoicos enfatizan que una persona debe permanecer en su mundo interior y expresar los pensamientos correctos de la manera correcta. Hablar demasiado y tratar constantemente de darse a conocer a los demás lleva a la persona a perder su propia naturaleza y fuerza interior. Epicteto sostiene que el hombre debe tener control sobre su voluntad y no debe dejarse moldear por la influencia de factores externos. Depender de la propia voz debilita la voluntad interior de una persona y la obliga a buscar constantemente lo que piensan los demás. Marco Aurelio afirma que una persona debe vivir su vida escuchándose a sí misma y a sus pensamientos internos sin verse afectada por el ruido externo. Según el estoicismo, la verdadera sabiduría se alcanza recurriendo a la propia fuerza interior en silencio. En lugar de expresarse, permanecer en silencio y comprender internamente los pensamientos rectos es la clave para la madurez espiritual y la verdadera libertad. En este video
Hablamos sobre 11 cosas negativas que te suceden cuando hablas demasiado y el poder del silencio. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.